A ver, tratemos de imaginar esto por un momento. Un sistema legal que se fue acumulando por, ¿qué? ¿Casi 1400 años? Una locura total. Un caos de leyes, decretos, opiniones de expertos tan gigante, tan contradictorio que, para el siglo VI, ya nadie lo entendía. Es que había colapsado bajo su propio peso, literalmente. Y ahí es donde el emperador Justiniano dice, hasta aquí. Y su ambición era, bueno, colosal. No se trataba solo de ordenar papeles, era un intento de rescatar el alma jurídica de Roma. Claro. De condensar siglos de sabiduría para forjar una herramienta, una sola ley para unificar su imperio. Un proyecto que, sin que él lo supiera, acabaría moldeando el mundo moderno. Exacto. Y ese es nuestro análisis de hoy. Vamos a rastrear cómo el derecho romano pasó de ser, pues, una simple costumbre oral, a convertirse en la base de nuestros códigos civiles actuales. Para esto tenemos textos académicos, guías de investigación. Y hasta el mismísimo decreto de Justiniano que dio inicio a todo. Vamos a desentrañar la historia del Corpus Juris Civilis. Para entender por qué Justiniano tenía este problema monumental, hay que ir al principio de todo, a la fundación de Roma. Claro. Al inicio, la ley no estaba escrita. Era pura costumbre, lo que ellos llamaban el jus civile. El derecho de los ciudadanos. Y ahí la clave. Solo lo conocía y lo aplicaba la élite, los patricios. Y ahí está la raíz del conflicto, ¿no? Cuando la ley no está escrita y solo la interpreta quien tiene el poder, pues... El resultado es la arbitrariedad. Total. Los plebeyos, la gente común, vivían en una constante incertidumbre. Si tenías una disputa, el magistrado patricio de turno interpretaba la costumbre como mejor le parecía. O como más le convenía. Obviamente, esto generó una tensión social brutal. Lo que los historiadores llaman la lucha de las órdenes. Básicamente, los plebeyos se plantaron y dijeron, basta ya. Queremos las reglas del juego por escrito, claras para todos. Exigían certeza. Precisamente. Querían un texto al que poder acudir para saber a qué atenerse y, sobre todo, para limitar el poder de los magistrados. Y esa presión funcionó. Y así llegamos a las 12 tablas. Exacto. A mediados del siglo V a.C., se forma una comisión de 10 hombres, los Decemviri, con una única misión: codificar las leyes. Y grabarlas en tablas de bronce para que todos las vieran en el foro. Ahí nacen las legendarias 12 tablas. El historiador Tito Livio dijo que eran la fuente de todo el derecho público y privado. Aunque, bueno, las tablas originales se perdieron. Sabemos mucho de su contenido. Y es bastante fuerte. Crudísimo. Hay que olvidarse de nuestros conceptos modernos de derechos humanos. Totalmente. Por ejemplo, la protección de la propiedad era más importante que la vida misma. Si un deudor no pagaba, los acreedores podían encadenarlo. ¿Y si después de 60 días nadie pagaba por él? La ley les permitía matarlo y repartirse su cuerpo o venderlo como esclavo al otro lado del Tíber. Así de directo. Es que es brutal. Y hay más. Las fuentes nos dicen que la ley ordenaba matar a los niños que nacieran con deformidades evidentes. O que el castigo por incendiar la cosecha de un vecino era morir en la hoguera. Te da una radiografía muy clara de una sociedad muy pragmática, agrícola, guerrera. Donde la utilidad para la comunidad estaba por encima de todo. No había mucho espacio para la compasión en la ley, la verdad. Ninguno. Pero a pesar de su rudeza, fue un paso gigantesco. Por primera vez, la ley era pública, conocida y, en teoría, igual para todos. La primera piedra de un edificio jurídico que no pararía de crecer. Claro, porque Roma no se quedó quieta. Creció y creció hasta convertirse en un imperio que dominaba todo el Mediterráneo. Y de repente, ese viejo jus civile, Sí. que era solo para ciudadanos romanos, se quedó pequeño. ¿Qué ley aplicabas en un juicio entre un mercader griego y uno fenicio en un puerto de Sicilia? Ahí es donde vemos la verdadera genialidad práctica de los romanos. Se dieron cuenta de que su derecho local no servía para gobernar el mundo. Y entonces inventaron algo nuevo. El jus gentium, el derecho de gentes. O sea, una especie de derecho internacional de la época. ¿Sí? Exactamente. Era un conjunto de normas, de principios, que ellos observaban que eran comunes a todos los pueblos civilizados. La compraventa, los contratos, las reglas del comercio. Lo más básico para que la sociedad funcionara. Se basaba en la buena fe y en la lógica. Y se aplicaba a todos los habitantes del imperio, fueran ciudadanos o no. Es la semilla de lo que hoy es el derecho mercantil global. Una solución súper pragmática. Y junto a estas ideas apareció una figura clave, ¿no? El experto en leyes. El jurista.
y esto es fundamental, no eran jueces ni abogados como los imaginamos hoy. Eran más como académicos. Eran estudiosos, intelectuales del derecho que dedicaban su vida a interpretar las leyes, a analizar casos hipotéticos y a dar opiniones expertas. Durante el llamado periodo clásico, hombres como Gallo, Ulpiano o Paulo alcanzaron un nivel de sofisticación técnica increíble. Sus escritos eran la principal fuente de innovación jurídica. Totalmente. Y hablando de juristas, hay uno en particular cuya obra es importantísima y cuya historia parece, qué sé yo, sacada de una novela de misterio. Me refiero a Gaia. Sí, sus instituciones, del siglo II. Una obra maestra por su claridad. Gallo tenía un don para explicar conceptos complicadísimos de una forma muy sencilla. Pero su obra original se perdió, ¿verdad? Se consideró perdida por más de 1000 años. La conocíamos solo por fragmentos, por citas en otras compilaciones. ¿Y cómo reapareció? Es una historia fascinante. En 1816, un historiador alemán, Barthold Georg Niebuhr, estaba en la biblioteca de la Catedral de Verona, revisando manuscritos. Ok. Encontró uno que contenía cartas de San Jerónimo, pero notó algo raro. Era un palimpsesto. Un momento, un palimpsesto es. Es de estos manuscritos reciclados, ¿no? Donde borraban un texto antiguo, para escribir encima, porque el pergamino era carísimo. Exacto. Y Niebuhr, con muy buen ojo, vio que debajo del texto de San Jerónimo se adivinaban unas letras más antiguas. Con muchísimo cuidado y usando reactivos químicos, los expertos lograron revelar el texto oculto. ¿No me digas qué era? Era una copia casi completa de las instituciones de Gallo. ¡Qué increíble! Es como encontrar un tesoro escondido en el ático de la historia. ¿Y por qué fue tan importante ese hallazgo? Porque nos dio acceso directo al pensamiento de un jurista clásico, sin filtros, y nos mostró en su brillantez para organizar. Gallo fue el primero en estructurar todo el derecho privado en 3 categorías superlógicas: las personas, personae, las cosas, res, y las acciones legales, actiones. Un esquema tan claro y potente Que se convirtió en el modelo para casi todos los códigos civiles que se escribieron después, incluyendo los nuestros. Bueno, saltemos ahora al siglo VI. Estamos en Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, que nosotros llamamos Bizancio. Y el emperador Justiniano I llega al poder con un sueño: reconquistar Occidente y unificar el imperio bajo un solo Dios y, sobre todo, una sola ley. Y para lograrlo de una sola ley, primero tenía que enfrentarse a ese monstruo que habían creado 1400 años de legislación. Imagínate, miles de leyes imperiales, a menudo contradictorias entre sí, y cientos de miles de páginas con las opiniones de juristas, que también se contradecían. Era un laberinto legal impracticable. El propio Justiniano lo admitió. En su decreto para iniciar la compilación, dijo algo así como que la cantidad de leyes era tan inmensa y confusa que superaba la capacidad de cualquier ser humano para entenderla. Es reconocer que el sistema estaba roto. Para arreglarlo, nombró a su mejor hombre, el jurista Triboniano, y le dio a él y a su equipo una misión casi imposible. Y con unas instrucciones muy, muy claras. Clarísimas. No se trataba de hacer un simple copia y pega. No, para nada. La tarea era mucho más profunda. Era casi como una reescritura, ¿verdad? Tenían que leer y seleccionar lo mejor de todos los escritos de los juristas clásicos. Ok, el primer filtro. Segundo, y esto es clave, tenían que eliminar todas las repeticiones y, fundamentalmente, resolver las contradicciones, las llamadas antinomias. Armonizar todo el sistema. Y tercero, y aquí viene lo más polémico, les dio autoridad para alterar los textos originales. Podían cambiar palabras, reescribir frases, todo lo necesario para que esas viejas leyes se adaptaran a la realidad del siglo VI. O sea, es como si hoy un comité de expertos tomara todas las obras de Cervantes y las actualizara para que se entiendan mejor, ¿no? Es una intervención muy audaz. Profundísima. Hoy los académicos llaman a esas alteraciones interpolaciones o, más coloquialmente, tribonianismos. Y al final de todo esto, el plan era organizar el material en 50 libros. 50 libros que se llamarían digesto o pandectas. Y como guinda del pastel, para asegurarse de que el caos no volviera jamás, Justiniano prohibió que en el futuro se escribieran comentarios sobre su obra. Quería que fuera la palabra final, un texto sellado para la eternidad.
Ok, Justiniano le da esta misión casi imposible a Triboniano: eliminar contradicciones, actualizar textos de hace siglos, y todo en un tiempo récord de 3 años. Suena a receta para el desastre, ¿sí? Sí. Pero, ¿cómo quedó el resultado final? Pues sorprendentemente bien. La obra completa, que siglos después, en 1583, recibió el nombre de Corpus Juris Civilis, no es un solo libro, es más bien una especie de biblioteca legal. Una biblioteca en 4 grandes tomos. Exacto, cada uno con una función específica. A ver, si lo pensamos como una biblioteca moderna, ¿cuáles serían esos 4 libros fundamentales? Buena analogía. El primer libro, y el más importante, es el Digesto. Piensa en él como una enciclopedia monumental con las mejores opiniones de los más grandes juristas de la historia de Roma. El grandes éxitos del pensamiento jurídico romano. Justo. Si el corpus fuera un cuerpo, el digesto sería el cerebro, pura sabiduría y razonamiento. Entendido. El cerebro. ¿Cuál sería el segundo tomo? El segundo serían las instituciones. Siguiendo tu analogía, este sería el manual para principiantes, el libro de texto para el primer año de la carrera de Derecho. Ah, claro. De hecho, está basado en gran parte en las instituciones de Gallo. Sigue su misma estructura de personas, cosas y acciones. Su objetivo era dar a los estudiantes una base clara y ordenada antes de que se ahogaran en la complejidad del digesto. El derecho romano para domis del siglo VI. Me gusta. Tercero. El tercer libro es el Código, o Códex. Este sería el Boletín Oficial del Estado. Es una compilación de todas las leyes importantes dictadas por los emperadores a lo largo de los siglos. Desde Adriano hasta el propio Justiniano. Exacto. Mientras el digesto recogía la opinión de los expertos, el código reunía la ley que emanaba directamente del poder imperial. Ok, tiene sentido. El pensamiento de los sabios, el manual para estudiantes y la ley del gobierno. ¿Y el cuarto? Porque este parece que no estaba en el plan original. No, este vino después. El cuarto tomo son las novelas, o novellae, que literalmente significa leyes nuevas. Las leyes que Justiniano fue sacando después de haber terminado su gran compilación. Eso es. Su actividad legislativa no se detuvo. Así que este libro sería como las actualizaciones o los anexos que se publican después de la edición principal. Y curiosamente, él nunca las compiló oficialmente. O sea, las conocemos por colecciones privadas. Que se hicieron más tarde, sí. Entonces, llegamos a la gran pregunta. Tenemos esta obra monumental del siglo VI, un compendio increíble de derecho romano, pero ¿por qué debería importarnos hoy? ¿Cuál es su verdadero legado? Pues porque la historia del Corpus Juris Civilis no termina con Justiniano. Ahí en realidad empieza una segunda vida mucho más influyente. Explícanos eso. En Europa Occidental, tras la caída del Imperio, gran parte de este conocimiento se perdió durante la Alta Edad Media. Se usaban leyes germánicas mucho más simples, basadas en la costumbre. Pero entonces algo pasa. Algo enorme. A finales del siglo XI, en una pequeña ciudad del norte de Italia, Bolonia, donde acababa de nacer la primera universidad del mundo occidental, unos monjes redescubren una copia completa del Digesto. Y eso debió ser como encontrar los planos de una nave espacial en medio de la Edad de Piedra. Esa es la imagen perfecta. Los eruditos de Bolonia, los llamados glosadores, empiezan a estudiar ese texto y se quedan maravillados. Descubren un sistema legal de una lógica, una precisión. Una sofisticación que dejaba en ridículo a cualquier ley de la época. Exactamente. Y desde Bolonia, el estudio del derecho romano se expande como la pólvora por todas las nuevas universidades de Europa. Esta es la famosa segunda vida del derecho romano. El Corpus Juris Civilis se convierte en el texto base para aprender a pensar como un jurista. Se convierte en el ius commune, el derecho común de Europa, la base sobre la que se construyen los sistemas legales de casi todo el continente. Y de ahí, claro, salta a América Latina con los colonizadores y a partes de África. Por eso el sistema de derecho civil que rige en Francia, en Alemania, en Argentina, en México, todos son, en esencia, tataranietos de la obra de Justiniano. O sea que su gran mérito no fue inventar el derecho romano. No. Fue ser el puente que permitió que todo ese conocimiento cruzara el abismo de la Edad Media para llegar hasta nosotros. Exactamente. Fue el curador, el editor, el guardián de un tesoro intelectual que de otro modo podría haberse perdido para siempre. Ha sido un viaje increíble.
Desde las costumbres orales y esas leyes brutales grabadas en bronce, pasando por la elegancia intelectual de genios como Gallo. hasta llegar a este proyecto faraónico de Justiniano, que en su afán por la unidad, nos legó la base de nuestro mundo legal. Y esto nos deja con una paradoja fascinante para reflexionar. A ver, Como dijimos, Justiniano prohibió expresamente que se escribieran comentarios sobre su obra. Le aterraba que las interpretaciones de los juristas volvieran a generar el caos que él había intentado solucionar. Él quería una ley definitiva, cerrada, perfecta. una ironía monumental si pensamos en lo que pasó después. La mayor de las ironías, porque toda la tradición jurídica occidental que hemos descrito, desde los glosadores de Bolonia hasta el Código Civil que se aplica hoy en cualquier tribunal, no es otra cosa que un gigantesco y continuo ejercicio de comentario, adaptación e interpretación de su obra. Claro, y esto nos plantea una pregunta clave. ¿Puede una ley ser realmente definitiva? ¿O su verdadera fuerza, su capacidad para sobrevivir a los siglos, reside precisamente en su flexibilidad, en su apertura a ser constantemente reinterpretada para responder a los problemas de un mundo que nunca deja de cambiar?